Hola gente bonita, ¿cómo están el día de hoy? Espero que bien. Aquí les traigo otro capítulo de mi fic. Originalmente iba a sacarla de Blue y Tierras Lejanas. Pero por desgracia, no sé cómo, se me borró todo lo que había hecho para ese capítulo, y tras pensarlo un poco decidí subirla de Steven Universe, una nueva historia, ya que no quería tardar en sacar un nuevo vídeo para el canal. Ahora sí, continuemos. Los personajes, imagen, y música que lleguen a aparecer en este video no me pertenecen, crédito a sus respectivos creadores, lo único que me pertenecería sería la historia de este fanfic. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 4, una pequeña señal. Tras haber dejado el lugar de aparición, Kayak y sus soldados avanzaban por el bosque con sus armas en mano, ya por si se cruzaban con alguna criatura peligrosa, en su camino hacia el lugar marcado en donde establecerían su campamento. Por suerte no se toparon con algún animal hostil, al menos por el momento. Kayak miraba los últimos informes que hicieron los terranos del planeta, a través de una pantalla holográfica de color amarillo. Lo leía tranquilamente, aunque de vez en cuando hacía un gruñido de molestia, ya que algunos informes estaban algo inconcluso, o prácticamente corruptos, haciéndolos imposibles de entender. Sin ninguna duda, los terranos habían encontrado algo muy importante, si no, porque el señor Gedo se había arriesgado tanto en destruir todo lo que habían recopilado. Eso sería los pensamientos de Kayak, quien de vez en cuando miraba al terrano mayor de edad, quien caminaba detrás suyo siendo escoltado por uno de sus soldados. Una vez que llegaran a su destino y colocaran su campamento, lo interrogarían lo más pronto posible. Tras caminar por casi 2 horas, finalmente habrían llegado al punto establecido, siendo un área abierta con algunos árboles, rocas grandes, y con el suelo algo disparejo, por pequeñas elevaciones. Sin perder el tiempo, el crustáceo alienígena le ordenaría a sus soldados, que empiecen a colocar el campamento, de sus compartimientos que tenían en la espalda, las cuales funcionaban como mochilas militares, tenían lo necesario. Uno de los crustáceos sacaría una pequeña caja rectangular, al abrirla de su interior sacaría unos pequeños cuadrados de color bronce, con un pequeño botón en la parte superior. Tras darle a algunos de sus compañeros, estos se proponieron en cumplir sus órdenes, no sin antes de limpiar la zona, quitando los árboles y rocas, a la vez que emparejaban el terreno. Kai, señor, tendremos listo el campamento en muy poco, ¿cuáles son sus órdenes hasta entonces? Le preguntó a su superior, quien aún seguía leyendo lo que podía del informe. Kayak, quiero que pongan primero mi oficina, y la sala de interrogación de inmediato, para así extraerle a nuestro acompañante todo lo que él sabe. Dijo él, moviendo su dedo por la pantalla holográfica del brazalete. Kai, enseguida señor, algo más necesita. Kayak, diles que pongan sensores de movimiento en los alrededores del campamento, y algunos vigías. También quiero que formes un equipo de exploración de 5 miembros, y los mandes a estas coordenadas. El brazalete de Kai daría un pequeño brillo, y al desplegar la pantalla holográfica, mostraría el mapa donde tenía marcado una zona en el lado norte del área, a unos 137 kilómetros de distancia. Kayak, según lo poco que lograron obtener de los informes, dice que hay algunas ruinas antiguas en el planeta, la más cercana está en alguna parte del lugar marcado. Kai, ya veo, si no me equivoco, aquellas ruinas deberían pertenecerles a las gemas del planeta madre. Kayak, correcto, y es por eso que quiero que vayan a investigar, para ver si hay algo que nos sirva. Ahora vete a hacer lo que te ordene. Kai, sí señor. Al despedirse poniendo su puño en el pecho, siendo su saludo militar, se iría a cumplir sus órdenes. Mientras esto pasaba, Gedo miraba todo con cierta preocupación, sentado en el suelo para así descansar un poco. Solo podía rogar a sus adentro, en que los chicos estén bien, y que ellos, los logré encontrar antes de que sea demasiado tarde. Manuel, no se detenga, debemos cruzar rápido este sitio, y recorrer la mayor distancia posible antes del anochecer. Habló la Espinela, a la vez que avanzaba por una zona que parecía ser un pantanal, el cual tenía indicio de que había llovido por esa parte, ya que tanto la vegetación y la tierra por donde pasaban, estaba mojado, o algo barroso, haciéndolo un poco resbaloso y un poquito complicado en caminar por ahí. Andrés, lo sé, pero es muy complicado caminar por este lugar, sin correr el riesgo de resbalarme. Le respondió tratando de mantener firme el paso, y no caerse. Perla, mi Andrés, si usted quiere puedo cargarlo en mi espalda, para así hacerle más fácil recorrer este camino. Ella no parecía tener problema en caminar por ahí.
Andrés, no es necesario que hagas eso por mí, puedo hacerlo solo, aún así gracias por la oferta. Perla, de acuerdo, pero avísame si necesitas algo de ayuda. El joven le dedicaría una sonrisa a la gema pálida, al mismo tiempo que le asentía con la cabeza. Continuaron con su camino por aquel pantanal, viendo con curiosidad y asombro lo que había en aquel peculiar lugar. Habían algunos árboles con forma de hongo, sus raíces que sobresalían de la tierra hacían deicelios sueltos, el tronco siendo alto, delgado, y algo curvado de un lado hacían del pie estipe, teniendo un poco de musgo creciéndoles en los costados, y por último las ramas y hojas hacían la cabeza o sombrero. En el sitio, sobrevolaban algunos insectos del tamaño de una pelota de tenis, quienes se acercaban a unas flores que crecían encima de unos nenúfares. Tras recolectar su polen la mayoría se fueron, pero otros, serían atrapados por unos pequeños tentáculos de color amarillo, que salieron del agua y se los llevarían a lo profundo del estanque. Andrés, oigan, ¿vieron eso? Habló sorprendido, a la vez que señalaba a la fosa de agua más cercana. Manuel, sí, lo vi, mantente alejado del agua, no sabemos si son un peligro para nosotros. Al decir eso, del agua se asomarían unas pequeñas cabezas con forma de hongos, tenían dos grandes ojos amarillos, piel verdosa, y varios puntos blancos en la cabeza. Los pequeños seres se los quedarían viendo fijamente, con cierta curiosidad. Andrés, qué lindos, me recuerdan bastante a la mascota de la señora Gister. Él se inclinaría un poco para ver mejor a la criatura, quien a su vez se acercaba lento hacia él. Manuel, un poco se parece, pero el de la señora Gister no tenía cabeza de hongo, ni vivía en el agua, aún así, no te le acerques, no sabemos de lo que es capaz. El joven terrano se volvería a poner derecho y daría unos pasos hacia atrás, pero las criaturas ya estaban cerca de la orilla, y los seguían viendo sin desviar la mirada. Andrés, ellos no parecen asustados, más bien, parecen que sienten bastante curiosidad por nosotros. Perla, lo más probable, es que ellos nunca vieron a seres como nosotros, somos algo nuevo para estos seres, es por eso que no nos tienen miedo. Manuel, sí, debe ser eso, en fin, sigamos con nuestro camino, aún tenemos que recorrer casi 2 kilómetros para salir de esta zona. Al decir eso, el grupo retomaría la marcha siendo seguido por las miradas de las criaturas, quienes solo los veían alejarse. Caminaron por casi 1 hora por el pantanal, sin detenerse por ninguna cosa. Mientras avanzaban, Andrés tenía una pequeña conversación con Perla, quien al principio solo se limitaba a escucharlo atentamente, pero de vez en cuando le contestaba. A Manuel, no le gustaba que su hermano socializara mucho con la Perla, aún no se sentía cómodo con su presencia, pero tenía que aguantárselo hasta que todo termine. Al mirar de reojo hacia atrás, vería como el joven le contaba una de sus anécdotas a la gema pálida, era cuando ellos fueron de campamento con el señor Gedo el año pasado. Al pensar en ese nombre, una gran preocupación se le formaría en la cabeza. Cuando llegaron a ese planeta trató en no pensar mucho en el paradero del señor Gedo, pero mientras más ignoraba esa sensación, más sus temores de lo que le haya pasado aumentaban. Andrés, y así fue como gané esa infección, y de ahí aprendí a revisar siempre que la comida no esté caducada. Contó él, con una sonrisa algo vergonzosa. Perla, lamentó mucho que usted haya tenido que pasar por eso. Sonaba muy apenada por su amo. Si necesitas hablar de ese tema, estoy para usted. Andrés, no descuida, afortunadamente no fue nada grave, ¿verdad que sí, Manuel? Le habló a la espinela, quien al escuchar que lo llamaban, saldría de sus pensamientos y se giraría un poco para verlo, sin parar de caminar. Manuel, ¿qué dijiste? Preguntó él, un poco confundido ya que no le había escuchado bien, al estar sumergido en sus preocupaciones. Andrés, le contaba a Perla lo ocurrido en el campamento del año pasado. Manuel, sí, cuando te dio diarrea por 3 días al comer algo caducado. Diría lo último con una sonrisa divertida al recordar eso. Andrés, prometiste no hablar de esa parte a nadie. Hablaría de forma molesta, y muy avergonzado, a la vez que se le acercaba para susurrarle. Manuel, jejejeje, lo siento, se me había olvidado esa parte. Se sacaría una lágrima que se le había salido, al reír tanto, y se calmaba. Aún así, no creo que ella sepa qué significa eso. Perla, ¿significar qué? Preguntó algo confundida, al no entender a lo que se refería. Andrés, nada importante, y nada que valga la pena que tú sepas. Se apresuró en responderle de forma algo apresurada y nerviosa. Perla, como usted diga.
Ya con las cosas algo calmadas, seguirían con su camino. En eso la gema pálida, se le formaría una pregunta que hasta el momento no se le había ocurrido preguntar. Por cierto, ¿de qué estamos escapando? Aquella pregunta les tomó un poco por sorpresa, lo cual hizo que se detuvieran y la voltearan a ver, luego se mirarían entre ellos, y tras estar por un breve momento en silencio, la Espinela daría un suspiro y hablaría. Manuel, escapamos de los carquinos. Perla, ¿los carquinos, quiénes son más específicamente? Manuel, son uno de los imperios más poderosos y peligrosos de la galaxia, estando a la par con los Aurorans y las gemas del planeta madre. Mientras decía eso, volverían a caminar. Aunque el segundo mencionado, es el más benevolente, y el cual tiene una fuerte enemistad con los carquinos, llevándolos a más de un conflicto o enfrentamiento. Perla, se pondría a pensar en los primeros dos mencionados, buscando algo relacionado sobre ellos en la información que tenía en su gema, pero no halló nada. No reconozco nada sobre los carquinos, o los Aurorans, me temo que no tengo nada de información sobre ellos. Andrés, qué raro, el Imperio Carquino se hizo conocer desde el inicio de la Era 2 de las Gemas, y más adelante el Imperio Auroran, tú fuiste creada en medio de aquella época, si no me equivoco. Perla, pues, así es, pero, por una extraña razón siento que me faltan algunos datos. Ella se pondría una mano en la sien, ya que al intentar seguir buscando algo de información, se le vendría un fuerte dolor en la cabeza. Andrés, ¿estás bien? Le pregunto algo preocupado, al ver la mueca de dolor que puso la gema pálida. Perla, sí, estoy bien, solo, tuve un pequeño dolor de cabeza, pero, aún no entiendo el motivo de por qué ellos los persiguen. Manuel, por desgracia, no lo sabemos, ellos atacaron a nuestro planeta sin provocación alguna. Andrés, escapamos gracias al señor Gedo, el mejor científico de Terra, él es nuestro tutor. Diría lo último con un tono algo triste. Para ponernos a salvo, él abrió un portal a este planeta, y nos dijo que nos quedáramos aquí, hasta que llegaran los Aurorans por nosotros, ya que tenemos una alianza de apoyo mutuo entre nuestras civilizaciones. Perla, entiendo, pero, ¿por qué no esperamos a los Aurorans? Podemos ocultarnos en una de las bases hasta que lleguen, e irnos con ellos, en vez de arriesgarnos en buscar alguna nave funcional. Manuel, sería una mejor idea, si no fuera porque lo más probable, que una flota carquino ya esté en camino. Dijo él, girándose un poco para ver a la gema, con una expresión seria. Perla, ¿cómo estás seguro de que una flota enemiga está en camino? Andrés, créenos, ellos siempre van con una flota grande, y bien armada, para conquistar mundos, los Aurorans vendrán también con su flota, y eso significa una cosa. Él la miraría con una cara, que reflejaba tanto su preocupación y miedo. Al principio Perla no pudo comprender a lo que se refería, pero al recordar que estas dos razas eran enemigas, y que estaban en camino con sus respectivas flotas, solo una cosa pasaba en esas circunstancias. Guerra. Su tono tranquilo cambiaría por un temor, al decir esa sola palabra, y ganándose un sentimiento de confirmación de la gema rosa, ahora entendía el motivo de por qué estaban tan apresurados en escapar del planeta. Manuel, y eso es inevitable, si no queremos estar en medio del fuego cruzado, será mejor que encontremos alguna nave en buenas condiciones, e irnos lo más pronto posible, antes de que empiece el conflicto. Al dar unos pasos, la tableta empezaría a dar unos pitidos de alarma, lo cual puso en alerta al grupo quienes solo se detuvieron de golpe, la Espinela desplegaría el mapa y vería que los escáneres detectaron algo, no era de aproximación o de un cambio climático, sino otra cosa, al buscar su causa de origen, se llevó la sorpresa de ver que era similar a la señal desconocida, pero menos potente. Perla, ¿qué es? Preguntó algo preocupada por lo que podía ser. Manuel, parece que es una frecuencia de una señal, pero una leve que no la detectamos cuando llegamos, salvo cuando nos acercamos lo suficientemente. Andrés, ¿puedes averiguar qué es? Manuel, voy a tratar. Al decir eso, empezó a mover su dedo, por el comando de la tablet, tratando de averiguar qué era, hasta que finalmente tendría una respuesta. Bueno, según que me dicen las lecturas, es una señal ultrasónica, pero una muy débil, que manda una señal a un solo punto. Perla, mi Andrés, puedo ver algo a unos metros de distancia, más específico allá adelante. Señalaría a ella, haciendo que tanto el terrano y la gema rosa, voltearan a ver a dónde señalaba.
Les costó un poco, pero pudieron divisar algo por el camino que estaban yendo, dudaron en seguir caminando, pero su curiosidad fue un poco más fuerte a la vez que no parecía nada peligroso. Al acercarse lo suficientemente vieron lo que era. Una especie de varilla metálica clavaba en el suelo, y que se elevaba como unos 10 metros en el aire. En la punta tenía un cristal en forma de rombo, que se iluminaba en una luz roja que parpadeaba cada segundo. Desde la punta descendía en forma de espiral unos cables, que se conectaban con algo debajo la tierra. Andrés, ¿qué es eso? Una especie de antena. Supuso él, sin dejar de mirar aquel extraño objeto. Manuel, eso parece, pero no entiendo por qué hay uno aquí, y por qué marca este lugar, si no hay nada en los alrededores. Sonaba muy confundido, ya que no le encontraba sentido en encontrar una antena en ese sitio. Perla, dijiste que era como una señal ultrasónica, ¿no es así? Manuel, sí, porque, ¿sabes algo sobre esto? Perla, creo que tal vez sé lo que signifique esto, pero te pido que me preste un rato el mapa. Ella extendería su mano, esperando que le dieran la tablet. Manuel estaba bastante dudoso en darle el mapa, pero si quería saber qué era esto, y que no fuera algún peligro más adelante, se lo dio. Una vez que la Perla tuvo la tablet en sus manos, rápidamente empezó a buscar la causa de esto. No le tomó mucho, pero sí estuvo un poco complicado, aún así dio con algo que le llamó mucho la atención. Perla, interesante, parece que esta señal está conectada con otra similar. Ella movería su dedo por la pantalla, haciendo que el mapa cambiara de lugar, mostrando que mucho, pero mucho más adelante había otra señal igual a la que la antena producía. Andrés, hay más, y parece que esto está formando un camino. Sonaba sorprendido. Perla, ¿y este camino lleva al hangar de las naves? ¿A dónde nos estamos dirigiendo? Manuel, ¿pero qué es realmente, y por qué está eso ahí? Es lo que no entiendo. Se estaba empezando a molestar, ya sentía que estaban perdiendo el tiempo ahí. Perla, no estoy muy segura, pero creo que esto está hecho con un solo propósito, llamar la atención, y marcar un camino hacia un solo punto. El motivo, no lo sé, esta señal no está bien clara o muy estable, pero cumple con lo primero mencionado. Andrés, me preguntó qué habrá allá en el hangar, ahora siento mucha más curiosidad que antes. Manuel, eso no importa por el momento, tenemos que irnos ahora, ya hemos perdido bastante tiempo aquí, debemos continuar antes del atardecer. Él tomaría la tablet de las manos de la Perla y seguirían con su camino. Manuel trataba de no pensar tanto en lo que descubrieron, pero no podía quitarse ahora las dudas de seguir con esto, pero no tenían muchas opciones así que no les quedaba de otra que continuar. En el caso de Andrés, él estaba muy emocionado por descubrir que había más adelante, sentía que todo era como esas aventuras de la búsqueda del tesoro, pero no ignoraba el peligro en el que estaban o los riesgos en que podían meterse. Y por último Perla, que al igual que la Espinela solo pensaba en el bienestar del joven, y ponerlo a salvo, antes de que empiece la guerra entre las dos especies enemigas, pero también se pregunta sobre aquella señal y qué habrá en el hangar. Campamento Carquino, 1 hora después. Dentro de una sala de interrogación con las paredes 4x4, y con una textura similar al interior de un caparazón de un crustáceo, se podía ver al señor Gedo sentado en una silla metálica, y al frente suyo había una mesa. El terrano mayor estaba en completo silencio, sabía bien por qué estaba ahí. Por el momento nadie había entrado a la habitación, por lo cual Gedo aprovechó ese momento, en prepararse mentalmente para lo que estaba a punto de pasar. A él no le importaba qué cosa le sucediera, mientras que los chicos estén a salvo, él aguantarían todo el daño que le hicieran. La puerta de la sala se abriría en par, dándole paso a Kayak, quien solo se acercaría a la mesa y se quitaría su casco, dejando ver su rostro siendo casi similar a la de un cangrejo. Kayak, perdón por la demora, estaba atendiendo unos asuntos. Dejaría su casco sobre la mesa, y tomaría una postura algo relajada. De seguro usted ya sabe por qué estoy aquí, ¿verdad? Gedo, así es, y no quiero que juegues conmigo. Si tienes algo que preguntarme, no esperes alguna respuesta mía, y aun que me torturen no diré nada. Kayak, ¿torturarlo? No, descuida, no lo vamos a lastimar, usted nos sirve mejor estando sano. Él pondría un dispositivo circular en la mesa, y al activarlo, una pantalla holográfica se mostraría en medio de ellos. Quiero que usted nos ayude. Gedo, ¿ayudar? ¿Ayudar en qué? Le pregunto algo confundido. En la pantalla, aparecería unos planos que Gedo pudo reconocer, poniendo en su rostro una expresión aterrada. Kayak, quiero que nos ayude en la incursión más importante de nuestro imperio.
Bueno, eso sería todo por el momento, espero que les haya gustado, compartan con sus amigos, suscríbanse, denle like, y activen